Descarga gratis la aplicación de Televicentro, disponible para Android e iOS. Bueno, nosotros nos encontramos aquí, casualmente andamos por cuestiones de trabajo en Estados Unidos, viendo a una persona, a Yanni, pero lo que sí le quería comentar es que don Jaime efectivamente tiene 2 procesos abiertos penales en Honduras y obviamente el proceso de extradición legalmente tendría que iniciar hasta que don Jaime no tenga ningún proceso penal abierto en Honduras, inclusive ningún proceso de otra índole, como sea civil, laboral, donde él esté demandado directamente. En ese sentido, de todos es conocido que don Jaime tiene un proceso penal abierto, en virtud que se otorgó un sobreseimiento provisional en la causa de defraudación fiscal, y la defensa presentará un recurso de apelación el día lunes, porque se solicitará un sobreseimiento definitivo y tiene una causa abierta por estafa en los juzgados de Tegucigalpa. Obviamente, al cumplir estos compromisos procesales, penales, pendientes en Honduras, existe ya la puerta abierta para iniciar a cualquier ciudadano un proceso de extradición. Mientras tanto, no puede iniciarse un proceso de extradición hasta no cumplir con los procesos iniciados inicialmente en Honduras, que es un hecho conocido de los procesos que tiene don Jaime. Ya se han dado 2 casos específicamente de 2 personas solicitadas para ser extraditadas y llevadas a Estados Unidos. Una persona de origen guatemalteca que inicialmente tenía un proceso penal por lavado de activos en Honduras. Esta persona, mientras estuvo bajo custodia y proceso penal por los juzgados correspondientes en Honduras, no se podía iniciar ningún trámite de extradición. Una persona de origen guatemalteco de apellido Ponce. Esta persona, hasta que se le decretó un sobreseimiento definitivo por parte del juez, fue que se inició el proceso de extradición. O sea, en el entendido que él ya no tenía ningún proceso penal pendiente en Honduras, él ya podía iniciarse el proceso en sí de extradición. La otra persona fue una persona de origen panameño, que inclusive Leonel Sauceda lo estaba esperando después de una audiencia. Resulta que a esta persona efectivamente se le otorgó un sobreseimiento, pero no se lo pudo llevar Leonel Sauceda para iniciar el proceso de extradición, en virtud que esta persona tenía otro proceso con otro juez del juzgado de letras de lo penal. Inclusive esta persona aún está en Honduras porque fue condenada mediante sentencia, misma sentencia que se encuentra firme, y hasta que éste haya cumplido su pena podrá iniciarse un proceso de extradición. Hay una particularidad en este caso, en el caso de estas 2 personas, ya que estas 2 personas eran de origen extranjera y no había necesidad de pasar por un trámite completo de extradición, simplemente y sencillamente se entregaban a las autoridades de Interpol, pero de igual manera no se podían entregar a las autoridades de Interpol mientras no cumpliesen con los requerimientos pendientes ante la justicia hondureña. En el caso de don Jaime tiene 2 procesos penales abiertos. De igual manera, tampoco podría iniciarse un proceso de extradición en sí, al estos procesos penales no se encontrase en carácter de firme de manera absolutoria. De igual manera, don Jaime no podría iniciar un proceso de presentarse voluntariamente a Estados Unidos, en virtud que en el caso que se encuentre abierto en los juzgados de letras de lo penal, se encontraría en una posición de rebeldía y obviamente se le emitiría una orden de captura, ya que no se encontraría en el país si se tomase la decisión de presentarse de manera voluntaria, como es la intención de nosotros como abogados de recomendar esta situación. Pero no podemos hacer eso porque obviamente tenemos un proceso pendiente en este lado en Tegucigalpa y en otro proceso que estamos pendientes de presentar un recurso de apelación el día lunes. Por lo tanto, sería ilógico y sería también no profesional presentarlo o señalar que se presente ante las autoridades de Estados Unidos, en atención que ya tenemos una restricción por parte del gobierno de Honduras mediante los juzgados. Y otra de las situaciones es, en caso de las medidas cautelares, obviamente el artículo 183 del Código Procesal Penal establece una prohibición que a las personas mayores de 70 años no se le puede imponer una medida restrictiva de libertad, en este caso prisión preventiva. Muchas gracias al abogado Marlon Duarte, abogado de la familia Rosenthal. Escuchemos ahora a un abogado constitucionalista,
don Juan Carlos Barrientos, explicando sobre este tema, muy similar a lo que decía hace unos minutos don Billy Joya Amendola y el abogado Marlon Duarte, la condición esa de juicios aquí versus solicitud de extradición. Rodolfo Velázquez. Gracias, Edgardo. Muy buenas noches, televidentes de 3030. Efectivamente, me acompaña el abogado Juan Carlos Barrientos, a quien le consultamos. ¿Cómo ve usted la solicitud de extradición del empresario Jaime Rosenthal Oliva? Como una crónica anunciada, Rodolfo, porque desde el momento que agarraron a Yankel Rosenthal y que Yanni Rosenthal se fue a presentar, era lógico suponer que el siguiente en la lista iba a ser don Jaime, porque él ha sido toda la vida el encargado de las operaciones del extinto Banco Continental. ¿Puede ser extraditado don Jaime a pesar de que tiene 2 juicios pendientes en los juzgados hondureños? El Tratado de Extradición de 1909 y la ampliación de 1927, que se firmó con los Estados Unidos, en ningún momento contempla esta circunstancia. Dice únicamente que si los delitos estuvieran prescritos, o si se tratara de delitos de orden político, o si la persona hubiera sido objeto de alguna amnistía, o si esta persona estuviera actualmente siendo juzgado por los mismos delitos sobre los cuales está siendo reclamado por el Estado requirente, en esos casos no procedería la extradición, pero no habla nada en cuanto al tema de que estuviese siendo juzgado por otros delitos en el país. Sin embargo, la costumbre jurídica en materia de extradiciones ha sido, en materia internacional, de que si una persona está siendo juzgada actualmente por la comisión de delitos, no puede ser extraditada hasta que esos procesos judiciales no concluyan con una sentencia que puede ser absolutoria y que en caso de que fuere condenatoria, entonces la persona tendría necesariamente que cumplir con las penas que le hubieran sido dictadas por un juez, y hasta ese momento podría entonces procederse al recurso de extradición. O sea que una vez que hayan concluido los procesos y las sentencias que hubieran al lugar, entonces se podría iniciar el proceso de extradición por parte del Estado requirente. Muchas gracias, abogado, muy amable. Edgar.